Continuamos con el Expreso TV y estamos ahora con Aníbal Trasmonte, que es historiador del Museo Virtual del Colectivo. Aníbal, muchas gracias por estar. Y no es casualidad que sea en esta fecha porque hace pocas horas, hace unos días, se ha celebrado un nuevo aniversario del nacimiento del colectivo en la República Argentina, el 24 de septiembre. Y bueno, me gustaría que compartir con los televidentes, en tu carácter de historiador, que le refresquemos a la gente cómo nació el colectivo y esta leyenda de si es un invento argentino o no, y cómo empezó todo. Bueno, precisamente eso es una leyenda. Como dice un colega, el invento es decir que fue un invento. Está bueno eso. Porque el colectivo surgió de una crisis. A fines de 1900, de los años 20, la crisis que atravesaba el mundo hizo que en nuestro medio, por ejemplo, los taxistas vieran mermado su trabajo y entrar en una crisis profunda. Y como la idea, digamos, de llevar más de un pasajero, los taxis eran vehículos muy amplios, la idea de llevar varios pasajeros, por ejemplo, los días de reunión de hipódromo y todo eso, ya era una cosa que corría sottovoce porque no estaba autorizado, pero que pasaba. Al grupo de taxistas que estaba en la parada de Primera Junta se le ocurrió hacerlo regularmente. Un grupo de gente que llevaban hasta 5 o 6 personas, depende del vehículo, ir en un recorrido fijo desde Primera Junta hasta la Carri Rivadavia, cobrar una sección de 10 centavos y una sección de 20 centavos. Y el 24 de septiembre fue cuando se lanzó la cosa a la calle. Pero no era una idea original, y no porque ellos se hayan copiado de otros, sino porque simplemente la crisis era muy abarcativa en otros lugares de América, y ya existían antecedentes. El antecedente más antiguo que conocemos es en Los Ángeles, en Estados Unidos, donde había unos vehículos que eran automóviles, los Jitney. El Jitney equivalía a la chirola nuestra, o sea, era por el precio, el mínimo precio, que le hacían competencia a las empresas de tranvía, llevando pasajeros trabajando como transporte público. Bien, esto entonces empieza en el año... En 1928. 1928, ya llegando a la crisis del 30, digamos, cuando ya el mundo empezaba a sentir los efectos de esta crisis bursátil en Estados Unidos. Exacto. Y entonces nace como una necesidad, más que como una gran idea. Nace como una necesidad y yo creo que donde sí podemos empezar a hablar de la creatividad que toma esa gente, porque esto fue un éxito. A los 2 días había una cantidad de taxistas que habían empezado a usar la modalidad. Claro, porque por otra parte, hacían una línea y en época en las horas valle, digamos, de frecuencia de pasajeros, seguían trabajando como taxi. Claro. O sea, eran cosas muy artesanales, digamos. Con el éxito que hubo, lo primero que hicieron fue tratar de aumentar la capacidad de los vehículos. Y ahí es donde tenemos el primer paso de la evolución del taxi a lo que se llamó el protocolectivo, el auto alargado, que después derivaría en el colectivo ya carrozado sobre chasis de camión a fines a principios de los 30, digamos, 32, 33. O sea que fue muy rápida la evolución. ¿Y cuándo empieza, cuánto tiempo tardan en que haya los primeros colectivos ya con número, con recorrido, con algo más estable, digamos? Hay una linda anécdota con eso, porque la primera línea que se formó, cuando llegó después de mucho pelear con la municipalidad, porque así como fue un éxito para los taxistas, fue un problema para las empresas de ómnibus y las empresas de tranvías. Claro. Porque veían una competencia desleal. Claro, exactamente. Claro. Pero después de mucho luchar con la municipalidad y consiguiendo que el colectivo no tuviese más que unas medidas determinadas para que no tuviese gran capacidad de transporte, la municipalidad empezó a habilitar las líneas con números. Antes los números los ponían las propias empresas, las propias líneas, porque era la línea 89 porque seguía el recorrido similar al del tranvía 89, o similar al de un ómnibus. Claro. Se identificaban para que la gente reconociera en ese número un transporte que hacía el mismo recorrido. Un recorrido, es buena esa. ¿Y qué pasó? Cuando le toca a la primera línea presentar el papelerío en la municipalidad, tenían tantos vehículos, tenían más de 100 vehículos, le corresponde el número 70. Ellos dicen, hey, nosotros fuimos la primera línea, ¿cómo nos van a dar el número 70? Y les permitieron poner una A chiquitita al lado del 1, ser la línea primera.
y había una línea 1 y una línea primera. Muy buena el dato. Mi compañera Romina, que proviene de una ciudad como Córdoba, en la que también hay mucho movimiento con el transporte y están implementando ahora bastantes novedades, una propuesta nueva, etcétera, también tiene una pregunta para compartir con nosotros. Aníbal Trasmonte, muy buenos días. Romina Navarro te saluda y yo quería que nos cuentes un poco a nosotros y a la gente que nos está viendo este nuevo sistema que se está licitando justamente en la provincia de Córdoba. Bueno, en la provincia de Córdoba ha habido durante muchos años, recientemente, un grave déficit de transporte, cosa que es inentendible porque no en la provincia, en la ciudad capital. Es una ciudad muy grande que ha tenido serias dificultades para llevar adelante un transporte, digamos, idóneo para lo que la población requería. Y últimamente, la empresa que manejaba el Estado municipal ha sido renovada a través de la gestión privada con dos de los grandes grupos empresarios que están manejando a nivel país varias líneas de transporte. Y además se está empezando a implementar también el servicio de carriles exclusivos que de alguna manera sería similar a lo que es el Metrobús porteño. El Metrobús porteño. Bien. Si yo te pregunto, bueno, dejamos el tema de la evolución en la primera numeración que se asignó. Si yo te pido que le resumas a los televidentes cuáles fueron los grandes hitos en la evolución del colectivo, de este servicio público de pasajeros. Nace, empieza la asignación y ¿cómo sigue después? Bueno, hacia los años 40 tenemos el vehículo típico, que es el colectivo de 11 asientos carrozado sobre chasis de camión. 11 nada más. 11 asientos y 2 personas de pie. Nada más. Hasta ahí se permitía. Hasta ahí se permitía. En esa época es cuando la Ley de Coordinación de Transportes genera la tan mentada Corporación de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires, que era un organismo, una mega empresa con una concesión por 98 años que iba a coordinar todo el transporte de la ciudad y que en realidad era una forma de controlar al sistema de colectivos en favor de las grandes empresas que manejaban los tranvías, ¿no? Hubo una gran lucha de los colectiveros particulares contra la corporación. Y en definitiva, un poco por culpa de la guerra y otro poco por el mal manejo, la corporación terminó fracasando, siendo que las reprivatizaciones de las líneas comienzan en 1955 con los colectivos, los microómnibus, en 1961 con los ómnibus, 1962 desaparecen los tranvías, 1963 los trolebuses. Y eso ya está dando un panorama de cómo evolucionaría desde la década del 60 hasta nuestros días, porque los recorridos han mantenido más o menos el mismo tipo de diagramas, no ha habido una revolución de rediagramación de líneas. Eso sí, evolucionó mucho el vehículo, claro. Del 11 asientos al 16 asientos, los vehículos de posguerra que llegaron eran ya de 16 asientos, las carrocerías de madera pasaron a ser carrocerías de metal, el ómnibus fue desapareciendo a la medida que el colectivo se iba agrandando y hoy día no hay diferencia entre un ómnibus y un colectivo, es todo lo mismo. Se nos acaba el tiempo y tenemos que llegar hasta el presente. Aquellos que han podido viajar han visto en otras ciudades del mundo sistemas muy buenos de transporte público y otras ciudades en las que a las 10 de la noche, si no tenés un taxi, no podés viajar. ¿Cómo estamos nosotros comparados con el resto hoy en día? ¿Cómo termina esta evolución en el presente? Bueno, hay que tener en cuenta toda una serie de factores. Por ejemplo, en Francia es una de esas... uno de esos lugares donde el transporte termina a veces más temprano. Pero tenemos que tener también en cuenta que el público francés no viaja tan tarde porque claro, no necesita viajar tan tarde. Entonces esos factores siempre hay que tomarlos en cuenta. En Madrid, en cambio, donde hay más vida nocturna, el servicio es posible que dure hasta más tarde. Así todo el metro francés en París hasta la 1 de la mañana funciona. Sí. ¿Cómo estamos nosotros? Nosotros tenemos un sistema de transporte que ha requerido de una rediagramación en algún sentido, porque la ciudad y el conurbano ha crecido de una manera que no estaba, a la cual no estaba preparada la planificación. Yo creo que estamos bien, yo creo que podemos mejorar, y podemos mejorar mucho, poniendo otra vez el foco afuera,
lo que son las paradas inteligentes, lo que es el sistema de orientación al público y todo eso, es para mejorar todavía. Bueno, esperemos que mejore. Aníbal, muchas gracias por haber venido y muchas gracias por los datos que le dejás a la audiencia de nosotros sobre la historia del colectivo. Así que muchas gracias por haber venido. Por favor, muchas gracias.